Grabar en esta computadora. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por vuestra paciencia. Entra un poquito antes, pero no estáis esperando un poco. Veréis, esta noche quería comentar algunas ideas que hemos repasado en muchas ocasiones. Al parecer, con los nuevos códigos que hemos ido integrando y todo lo que se ha ido compartiendo a través del grupo, aunque no estéis activos en el chat del grupo o no estéis al día, todo lo que vamos encontrando a nivel de códigos estelares o a nivel de códigos de distintos maestros, lo vamos enfocando a todos los integrantes de Medium 201. O sea que con un sistema energético parecido al envío de Reiki, os van llegando actualizaciones sin parar. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor cuando estáis descansando o meditando, recibís más información, más simbología, ¿de acuerdo? Y recibís más energía de lo usual. Y cuando estáis descansando revisáis todo esto. Incluso sin daros cuenta, en los distintos días igual empezáis a utilizar funciones que no utilizabais y las integráis. Pero en muchos de vosotros se ha activado la empatía. Ya hablamos anteriormente sobre el tema de la empatía. Pero el sensitivo empático, dependiendo de cómo analice esa empatía que siente, es de los que más difícil lo lleva. O sea, a estas alturas el que puede ver o el que puede oír tiene una clara ventaja porque enseguida distingue o le es más fácil distinguir cómo está el espíritu o el alma o el ser que se está comunicando con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa si no le vemos, si solo presentimos su energía, intuimos su presencia, pero entonces se activa la empatía? El problema de la empatía es que tú tienes que conocerte muy bien a ti mismo y saber cómo estás. Por ejemplo, aquellos empáticos que activan el cuerpo de dolor, de repente empiezan a sentir que les duele y que les están haciendo tal cosa y que cual cosa, vale. Todo eso está muy bien, pero si tú te centras exclusivamente en el dolor y no puedes aislar esa información, lo primero que tiene que recordar tu mente es, ¿tú cómo estabas? ¿Tú estás bien? ¿A ti te dolía algo? Porque si tu cuerpo físico está intacto, todo lo que estás recibiendo es solo información. Información que te está transmitiendo un alma que en ese momento te está tocando. Está tocándote la espalda y está transmitiéndote a través del dolor o a través de psicoimágenes o a través de secuencias todo lo que le pasó. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si entramos en miedo, entramos en dudas, si empezamos a hablar con este espíritu un día y otro día y otro día y va pasando el tiempo y no nos percatamos de que si no nos hace sentir bien ya es señal y motivo para saber que no está elevado o que no está en la luz, y no generamos las disciplinas o utilizamos las herramientas para elevarlo a la luz, pues nos va a meter en baja frecuencia. Y ese bajo astral en el que nos va a meter nos va a estar afectando hasta que nos demos cuenta y nos pongamos a elevar. Entonces, esta semana había varios compañeros de ahí, es que me duele aquí, me duele allá, digo, sí, pero has elevado. Sí, pero es que ya he hecho la esfera de elevación, sí, pues utiliza otra cosa. Utiliza el padre y madre, ponte encima de la tabla, ponte a meditar como si fuera un mantra, utiliza el espejo de Uriel del anciano de Díaz. En el tercer libro que escribí hablaba de esta herramienta. Era una herramienta que te permitía identificar cuántos espíritus o almas te acompañan. Tú lo pones delante y percibes en señales cuántas almas hay contigo. Ventajas de este espejo, que es una puerta, tú la atraviesas y vas a tu estancia en la luz, con tus maestros, con tu familia, con tus guías. Y allí no te tiene que doler absolutamente nada. Allí te atienden y te regeneran. Y si te das la vuelta y miras al espejo, se convierte como en una ventana. Y nadie más puede atravesar esa ventana. Porque cada uno que intente atravesar la ventana va a una estancia en la luz totalmente independiente, donde está su familia y lo atienden. Y una vez la han atravesado, no pueden volver a atravesarla al otro lado. Si son alma y no tienen cuerpo físico, si tenemos cuerpo físico, en cuanto abras los ojos estás aquí en tu cuerpo y no ha pasado nada.
Sí, ha pasado algo y es que han desaparecido todo el cuadro de dolor y toda la información que te transmitía el espíritu o el alma. Y si lo has hecho bien, aparece una sensación muy agradable, muy cálida, muy reconfortante. Esa sensación de haber hecho algo bien y te llena. No sé cómo describirlo mejor, pero suele ser así. Además te vienen esos calores, se te activan los chakras de las manos, eh, notas como si fueran bolas de energía por tu cuerpo. Pues algo ha pasado, algo ha cambiado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te da ese subidón energético? Porque están restableciendo todo aquello que te ha pasado mientras tenías esa visita. Todas las partes de ti que porque tu mente los psicosomatizara bajaran de frecuencia, sabiendo que los empáticos son tan sumamente potentes si están en mente que son capaces de reproducir las heridas en su propio cuerpo. De hecho, ahí hay casos de personas que les salen los estigmas o las heridas y de personas que van al hospital y el médico les hace un reconocimiento y dan positivo en enfermedades que ya ni existen. Sin embargo, a los 15 minutos repiten la prueba y está todo bien. Y los médicos dicen, pues no lo entendemos. ¿Qué estaba pasando? Que si la conexión empática es tan fuerte, el empático es capaz de reproducirlo en su cuerpo físico. Y por eso el empático tiene que conocerse bien y tiene que saber que él está perfectamente. Mismo el caudal de información que procede del dolor es solo información. Podemos llegar a anular esa información energéticamente. Todo esto lo estoy repitiendo y recordando porque la idea es que cuando entramos en contacto con una energía o un espíritu, tenemos que identificar lo más rápido posible si está o no en la luz. Si el espíritu me dice que es de hace 300 años, pues hijo mío, llevas aquí 300 años y no has ido a la luz. Es que yo quiero defender que mi escritura de mi terreno no lo hicieron bien. Pues este señor que empieza a hablarnos así ya me está indicando que no ha ido a la luz y que sigue preocupado por cosas terrenales. Hicimos referencia al primer capítulo del libro de Allan Kardec, el libro de los espíritus a la escala espírita, donde se detallaba por el comportamiento y la conversación y la forma de comportarse del alma en qué frecuencia estaba. ¿De acuerdo? Y si estaba en la primera y segunda categoría y no estaba en la tercera categoría, perdón, si estaba en la tercera y segunda y no estaba en la primera categoría, no se encuentran en la luz. Se encuentran próximos a la luz o se encuentran ligados a distintos planos y afectan a la materia de las personas de distintas formas. Así que lo primero que tenéis que hacer es identificar lo más rápido posible en qué frecuencia, en qué vibración se encuentra el espíritu que se comunica contigo. Una vez sabes eso, no dudes. ¿Quieres hablar con él 3 horas? Sí. Primero una estancia en la luz con su familia. Porque si no haces eso, te va a llevar a su terreno, te va a llevar a su frecuencia y vas a estar expuesto a infinidad de seres que como él se encuentran en esa frecuencia y se encuentran en bajo astral. ¿De acuerdo? Si se nos olvida esto, nos tendrá en jaque una semana, 2, 3, un mes, 10 años, una vida, 10 vidas, una eternidad. Porque nos lleva a su terreno. Y es conocerte. Si tú estabas bien y a ti no te ha parado el corazón y estás sintiendo que te fallan los pulmones y tú estabas perfectamente, no es tuyo. Ese espíritu que te está transmitiendo dolor solamente no está en la luz. No hay que pensar tanto. O sea, no hay que ser, no sé cómo deciros, es una cosa sencilla, intuitiva. ¿Qué pasa con los que son empáticos de dolor? Que el dolor los neutraliza, se ponen en miedo, se centran en el dolor y a partir de ese momento se autosabotean, se bloquean y se quedan anclados a la energía de ese alma que les está comunicando esa información. Dime, Patricia. Hola. A ver, bueno, yo quería aportar un poco mi visión como empática de la leche. Adelante. Eh, Mira, yo
entiendo que para las personas que empiezan a sentir puede haber una parte de curiosidad, pero yo quiero hacer la siguiente reflexión, como digo, como persona con una empatía muy alta, ¿vale? Y es que si nos ponemos, si permitimos esa conexión, cuando yo empiezo a sentir que tengo cerca algo que no está bien, si yo me permito conectar a esa sensación, entrarle a ver qué es y qué pasa, me va a llegar a afectar de tal manera que yo ya no soy capaz probablemente de salir de ahí, porque ya voy a estar sintiendo eso, que me ahogo, que me han pegado un tiro en la cabeza, que me duele aquí, que me han pegado una garrota, que no sé qué, que tengo una depresión de la leche y que no sé hacerla o con un canuto, lo que sea. Entonces, mi consejo es no entrar. Da igual si es hombre, si es mujer, si lleva 200 años o 20 días. Da lo mismo. Los médiums hemos venido a ayudar. Y hemos venido a ayudar a hacer ese tránsito. Entonces, os voy a poner un símil muy fácil. Y es que si, como hemos venido a ayudar, voy a poner el símil de un socorrista, ¿vale? Si yo veo a alguien que se está ahogando y voy a sacarle del agua, yo me paro a preguntarle, oiga, ¿y usted por qué ha venido a nadar? ¿Y usted qué edad tiene? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a la playa? Y me espero ayudarle a que me cuente su vida, seguramente de lo nervioso que está ya me ha pegado 4 patadas y nos estamos ahogando los dos. ¿Vale? Entonces, primero saco del agua y luego ya le pregunto por qué se estaba ahogando, qué le ha pasado o si necesita algo. ¿Vale? Entonces, en cuanto notéis cualquier cosa, lo primero, elevar. Que hago una esfera de elevación o la técnica que yo sepa y utilice y sigue estando ahí. Tengo mis guías, hay arcángeles, hay maestros ascendidos, hay un montón de gente a la que se le puede decir, mira, estoy sintiendo algo, no puedo con ello, no le estoy pudiendo ayudar, por favor, rodearle de amor, cogerle de la mano, llevarlo a la luz, ¿vale? Eso lo podemos hacer todos, ¿vale? Pero no entremos, por favor, a ese, ya te digo, creo que es más como por la curiosidad, ¿eh? Como ahora puedo sentir, ¿no? Y está entrando ahí una cierta gente que creo que es más inconscientemente por curiosidad, ¿no? Uy, ahora de repente puedo saber lo que le pasa, puedo saber quién era esta persona, pero es que da igual, porque si te paras a saber quién era, vas a entrar a su drama. Y de verdad, como empática, no os lo recomiendo para nada, porque conectas con todo. Y todo es todo. Y esa era Yo mi... añadiría una cosa, y es que en muchas ocasiones el espíritu, si está en condiciones de hablarnos, va a tender a la manipulación y probablemente nos mienta. Entonces me va a decir que, pues yo qué sé, es que soy un neandertal y no puedo hablar en tu idioma y solo sé gemir. Bueno, y todavía desde esa época estás aquí, no estás en la luz. ¿Me explico? Entonces, intentar deducir la información que os llega y la información que os facilita lo más rápido posible para determinar eso. ¿Qué más quieres decir, José Luis? Tened en cuenta que lo que os vais a encontrar es vengo aquí a hablar de mi libro. O sea... La parte que me toca, al igual que Patri, de lo que hemos vivido, tanto Hola, juntos José. como separados, yo la parte que puedo dar es la parte de incorporación. La parte de incorporación tampoco se le puede tomar mucha atención, aparte de los empáticos que van entrelazadas normalmente. Entonces, cuando yo me he ofrecido o me he puesto como voluntario para que veáis cómo se atiende normalmente a un espíritu, mucha gente me ha preguntado, ¿te es gratificante pasar ese dolor? No lo paso en la totalidad. ¿Por qué? Porque no estoy solo. De normal, cuando tengo que atender a alguien, hago como Patricia ha comentado bien,
Primero elevo, traigo a mi abuela, ahora a mi madre, a todos los que pueda atender, lo paso a una estancia segura y entonces ya lo atiendo en un modo seguro. Pero el modo que yo os hago ver a través de mí en eventos o demás es para que los medios identifiquéis, no para que lo hagáis solos, que es muy diferente, el tema de que identifiquéis cuándo os puede pasar algo de eso, que se os pueden enganchar, que como dice Lorena os pueden mentir, que quieran decir su verdad aunque sea la suya primero siempre a la luz. Pero ¿qué pasa? Que automáticamente cuando yo incorporo de esa manera, Loren, Rosen, Iván, Patri, ya están mandando energía para estabilizar ese espíritu. Y cuestión de segundos que yo tenga lo menos posible. Luego tengo a mi querida mamá, que ella es la que luego me restablece. Entonces, es por mi parte de que yo también os aconsejo que en el momento que os metéis raros, mareados, cualquier tontería, que esté de normal, en el momento digáis, ay, que, como dice Patricia, elevación. Aunque os dé curiosidad, ay, estoy sintiendo esto. No. Primero elevar y luego preguntar. Y poco a poco, conforme os vayan viniendo espíritus o personas, iréis identificando cosas diferentes. Pero si queréis experimentar a un modo más, si queréis, tenéis que siempre con gente de apoyo. Nunca solos. Bajo mi experiencia y lo que yo he vivido cuando no tenía nadie. ¿Por qué? Porque puedes terminar muy mal. Esto hay que cuidarlo. Porque es el único que tenemos. No hay otro vehículo. Luego sí, pediremos bajar otra vez y cogeremos otro. Pero ahora tenemos que cuidar esto. Ante todo esto, ¿vale? Además, quería añadir, no sé si recordaréis, algunos los que estuvisteis en Madrid o los que nos han visto usar las manos para escanear. Cuando escaneamos en el Reiki con las manos a una persona y nos llega información de los puntos de su cuerpo donde hay distintos desequilibrios energéticos, o nos está marcando puntos donde hay o ha habido lesiones o hay lesiones que van a dar la cara, y allí tratamos con Reiki, esta herramienta también se puede enfocar hacia el alma que nos está hablando. Cuando no sabemos cómo enfocar esta herramienta hacia el alma, si el alma está pasándonos psicoimágenes, si el alma está pasándonos dolencias o información, está conectado con nosotros. Si nosotros enfocamos las manos hacia nosotros, recibiremos una como doble señal. Tú sabes cómo te encontrabas, todo lo que difiera de ti es del alma que te está tocando. O sea, si tú sabes que no tenías X dolencias y que no tenías X cosas, al pasarte las manos identificas en tu propio ser todos sus, llámalo, puntos energéticos donde tuvo problemas o lo que sea. Si el ser está en la luz, cuando pasas las manos, recibes un caudal adicional de energía y un caudal adicional de bienestar. Te quita todos los dolores, incluidos los que tú tenías. O sea, te restablece hasta a ti. Lo entendemos. Entonces es fácil identificar, si analizamos y escaneamos con las manos el lugar, la estancia, al alma, al espíritu que nos está hablando, al espíritu que está canalizando un compañero. En cuanto le enfoquemos con las manos, podemos recibir información. Y si nos encuentra bien, ayudarle. Como bien ha dicho José, podemos ayudarle a restablecer su energía, generando ya esa estancia previa de Reiki. De hecho, si vamos a atender o si vamos a hacer esa atención a algún alma o algún espíritu, estemos donde estemos, es bueno que abramos esa estancia de Reiki. Si estamos al aire libre, pues generamos un cubo cuántico y lo llenamos de simbología, ampliando ese cubo y metiendo todo ese espacio dentro del cubo, para poder tener una estancia que estará en el astral, que estará activa con energía de regeneración, energía del Reiki, rayo verde. ¿De acuerdo? Grace, dime. Hola Loren, buenas noches a todos.
Mi duda es, yo me he enfocado un poquito precisamente a experimentar lo cuántico, lo del escaneo, y lo hice con mi papá que ya trascendió. Me di cuenta que siempre tengo su agua y su veladora encendida. Últimamente la veladora se termina muy rápido y quise checar, le he enviado Reiki, le mando mucha luz, pero quise experimentar esto con él. Lo hice así, tal como está en el video, con el cubo cuántico. Y de inmediato me dio un dolor en el corazón, en el pecho. Pues él cuando trascendió, él tuvo un problema en el corazón. Entonces, yo lo asimilé de esa manera, ¿no? De que el problema de salud fue relacionado con el corazón y también, aparte, él siempre fue como muy de emociones, de sentir mucho, emocionarse, con cualquier detalle se emocionaba, lloraba, era muy en cuanto a emociones. Entonces, y hasta la fecha, de hecho, me siento muy conectada con él y de repente soy como muy emocional, me salen las lágrimas y todo eso. Entonces yo lo que hice, pues ahora sí que a lo que yo más o menos entendí de cómo abrir el cubo de Metatron y todo eso, lo sentí, le envié Reiki, pero cerré. De hecho, no sé, yo siento como que siempre que cierro el cubo, doy un paso hacia atrás, como, no sé, como que me da seguridad de salirme ya de ahí. Y pasó, nada más la cuestión sí fue que sí me duró un poquito esa sensación. Cambié los cristales, o sea, hice el proceso que tenía que llevar a como yo lo entendí. Cambié los cristales, me apoyo mucho con el Reiki, cerré. La cuestión sí fue que sí me duró un poquito a momentos la sensación, los piquetitos en el corazón. Después continué con darme Reiki y eso me ayudó mucho. No duró mucho en el mismo día y un poco al otro día, un poco las sensaciones, que hasta dudé y dije, no lo haría completo o porque no fue al momento que se cortó esa sensación, duró un poco más. Entonces, pero con el Reiki se me fue quitando completamente. Aquí mi duda, bueno, yo lo hice, o sea, pues ahora sí que con alguien que ya trascendió, ¿no? Yo lo recibí así y pero mi duda es si ¿por qué no se cortó al momento? ¿Me faltó cerrar más? ¿O por qué Verás, todavía me quedaron las secuelas, incluso al otro día, de esa sensación de no. aquí, ¿no? Te explico, no solamente es el cierre, sino que tú tienes una empatía. Piensa que también has elegido practicar con un espíritu de confianza de conocer muy bien, que es tu padre. Cuando él se aproxime y estará cerca, si tú eres empática, vas a notar aquello que le hizo daño en su día o aquellos daños que tenía. El tema es acordarte de que esa sensación no te pertenece. O sea, realmente tu corazón está intacto. ¿Qué puedes hacer? Yo cuando he llamado a un familiar, bien sea de una persona que me hacía una consulta o bien sea un familiar mío, cuando me ha llegado esa información de sus dolencias, en un momento he hecho una pausa y le he dicho al espíritu, ¿tú te encuentras bien? ¿Estás en la luz? Quítame todo esto. Y entonces ahí estoy poniendo a prueba al espíritu y al alma. Si el alma no me quita lo que me está transmitiendo, no está en la luz. ¿Lo entendemos? Entonces, en este caso, cuando tú sientes, ves, piensas que es tu papá, le dices, quítame esta dolencia. Y te lo quita instantáneo. O sea, desaparece, pero eliminando toda intensidad instantáneamente. En ese momento, yo sé que el alma
es de confianza, es quien dice ser y proviene de la luz. Porque la oscuridad no sabe sanar. Y si consigue sanar, no perdura en el tiempo. Su efecto es efímero, no se queda, o sea, se desgastan enseguida. Porque estarían utilizando la energía de otra persona, esa persona se vendría abajo, ya que no saben hacer eso, ¿vale? Entonces, en el caso de tu papá, has elegido algo bastante difícil, porque además hay un vínculo emocional propio. Pero bueno, te felicito y me alegro de que lo hayas elegido a él, porque con él tenías confianza y vas a poder entrenarte y comprender mejor cómo es sentir y cómo es gestionarlo. El vínculo permaneció, pienso, porque en ese momento tu papá no se despidió del todo y todavía estaba ahí. Lo que pasa es que también fue pícaro, porque cuando vio que tú te preocupabas por el dolor que se te había quedado, entonces él se retiró del todo. En cuanto se retiró, desapareció. ¿Vale? Esto yo lo he observado, por ejemplo, cuando José Luis, ya que tiene la mano levantada, cuando ha incorporado a su mamá o ha incorporado a su papá, cuando él vuelve y vuelve alterado y no es su papá o su mamá, es él, la parte emocional de él, porque en su propio cuerpo ha estado su padre, lo ama muchísimo, entonces se junta la parte emocional propia con la parte emocional del ser amado. Y ahí la empatía puede activarse a lo bestia. Entonces yo lo he visto en José cuando él ha vuelto, ha necesitado no su padre o su madre, sino hasta su padre y su madre estaban en el otro lado y estábamos enfocando aquí nosotros y ellos para que él regenerara porque la parte emocional se le descompensaba. Recordar que como sensitivos nuestra emoción y nuestro pensamiento es importante que se mantenga neutro. Y cuando es un familiar que nos toca la patata un poquito, que nos toca el corazón, es complejo mantenerse neutro. Cuando lo conocemos es complejo mantenernos neutros. Por lo menos a mí me es más fácil cuando no le conozco. Y si hay confianza, pues también, siempre que no sea familia directa, pues le doy un poquito de juego, le dejo a ver tal, lo que sea, ¿no? Y a lo mejor no muestro neutro, muestro más persona, naturalidad, con normalidad. O sea, en el viaje este que hicimos pasó que algunos guías interactuaban y hablaban con naturalidad entre nosotros como si fueran ahí. Y charraban y te contestan y te hablan y tal. Es que debería de ser así, debería de ser natural, sin que haya fricciones y todo en su sitio. Y tanto ellos como nosotros todos bien, ¿vale? Espero que esto te responda un poquito, Grace, a la pregunta. No obstante, vamos a ver qué te añade José Luis. También está Patricia. Y luego creo que ha levantado la mano Mar. Vamos a ver qué añaden ellos. Salvo Ok, que tengas gracias. otra pregunta. Sí, tengo otra pregunta. Bueno, pues espera un segundo. Que te añada José y Patricia y ahora la haces. Ok, gracias. A ver, Grace, yo ya lo que ha añadido ya Loren por mi parte, decirte que has sido muy, muy valiente y de aquí me quito yo el sombrero contigo, ¿vale? Aún el tiempo pasa, es lo que dice Loren, yo cuando viene mi mamá, sobre todo mi mamá, es cuando más emotivo vengo. Al principio o se puede malinterpretar de que vengo mejor afligido, con dolor o demás, no es todo lo contrario. Es un placer porque para mí mi madre es mi prueba más de fuego que he tenido porque yo estuve 19 años sin verla desde que partió. Entonces, el ahora que interactúe más con esta familia que tenemos ahora y que pueda ayudarles en lo que pueda y que incluso hay gente como Ángel que la llama para pedir ayuda o Virgi también muchas veces sé que aunque no me lo diga, ella me lo charra. Para mí es un honor y un placer. Y luego aparte lo que dice Loren también, bajo mi punto de vista siempre para mí es más fácil y no tengo desgaste emocional para nada cuando es alguien que no conozco. Entonces también es otra parte que me preguntan muchas veces, José, ¿es necesario que...? Yo digo, es que muchas veces el no hacerlo es como si me notara pesado. Entonces el hacerlo y el practicarlo sobre todo y el conocer cómo hacer que sea el mensaje más llevadero o la transición más llevadera es cuestión de práctica, paciencia y sobre todo no tenerles miedo.
directamente, pero cuando son allegados, Grace, bajo mi punto de vista, y de eso tengo yo bastante licenciatura en ese aspecto, vienes se motiva, no vienes mal, vienes se motiva. Y más cuando tienes que interactuar, que tu pareja tenga que conocer a sus suegros o a mi familia a través de uno mismo. O sea que es un ejercicio un poco de introspección y a mí me ha ayudado. Siempre y cuando no lo hagas tuyo. O sea siempre no por dolor, sino por orgullo y por haberlo tenido en esa manera. Y siempre lo que te ha dicho Loren, ante cualquier espíritu que ya no sea familiar, si ese espíritu viene porque quiere que le ayudes, automáticamente que tú le digas, vale, ya sé que esto es lo que te pasó, hazme favor de quitármelo. Y así te ayudo a que llegues donde tengas que estar, porque en estas condiciones no te puedo ayudar. Y automáticamente lo quitan, lo retiran. Cuando no es así, es lo que dice Loren, cuando están en una vibración que no vienen para patrañas, pues entonces ya tienes que pedir a tus guías, a ángeles o a los que tengas, apoyo para que directamente lo enganchen, lo lleven y para que el medium o tú misma no sufras ningún percance. Okay. ¿Vale? Ok, vale, gracias, José. Besitos. A ver si te añade algo más. No sé si quería añadirte algo más, Patricia. Sí, bueno, yo además de lo que han dicho los compañeros, que me sumo por completo, pues comentar también un pequeño tip que me ha servido en algún momento en el que ha venido alguien que no estaba todavía en la luz, pero que quería sí o sí darle un mensaje a alguien que no era yo, y que evidentemente al tenerlo cerca empezaba a empatizar con su situación, con su densidad, con su dolor. Yo lo que hice fue pedirle, bueno, si te emperras en que me lo tienes que decir antes de que te suba, hazme el favor, distánciate de mí lo suficiente como para que no me esté llegando. Y me lo dices desde más lejos, yo te voy a escuchar, pero vete, porque esto nos pasa a los empáticos, nos pasa también con las personas encarnadas. Yo si estoy cerca de una persona en mi campo energético, mi aura está interactuando con la persona de al lado, estoy leyendo toda la información igual. Entonces, cuando hay algo que pues necesito distanciarme físicamente, a nivel espiritual es lo mismo, sí, y funciona. Les puedes pedir con todo el respeto, yo te escucho, pero andate 4 o 5 metros más para allá, que yo pueda escucharte en condiciones sin tener que estar comiéndome todo esto. Y evidentemente después de decirme, pues para arriba, ¿no? Pero que hay pequeños tips que en realidad son muy de sentido común si te paras a pensarlo, ¿no? Cuando empiezas a entender cómo funciona esto y que, oye, pues es probarlo. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Antes de darle paso a Mar, decías que tenías otra pregunta, Grace. Sí, bueno, con respecto a lo de el cubo cuántico, también lo he experimentado no únicamente en cuanto a dolencia y con una persona, sino con cosas físicas. O sea, por ejemplo, con el piso. O sea, de tratar de quitar, cambiar los cristales, aunque sea algo que no sea una persona, o sea, que no sea como algo de reconstruir algo de salud, sino, por ejemplo, cambiar la estructura de concreto, de una parte de concreto que está sucia o mojada, y yo la he cambiado, le he cambiado la parte donde está mojado, por ejemplo. Y entonces lo cambio. Y se ha quedado parada. Esperamos un segundo. Este es el laje estadounidense.
Te has quedado parada, Grace, y nos ¿Sí me oyes. explico? O sea, Cambias ¿sí? la energía y la O zona sea, donde hay humedades en un lugar de la casa, como el piso o la pared, de repente en el tiempo, en los días desaparecen, ¿es eso? Otra vez le dio el lag. Bueno, Grace, creo que comprendo lo que dices. O sea, si el cubo cuántico de Metatron, como nos está diciendo Grace, podemos usarlo también hacia cosas físicas, estancias, lugares. También nos está comentando de generar las estancias de Reiki para zonas dentro de órganos o zonas concretas del cuerpo o lugares. Ahora cuando veo a Grace, pues sí, eso ya nos confirma y si no, creo que se ha caído a volver a entrar. Bueno, Mar, buenas noches. Dime cosas, hija. Tú dirás. Tienes que darle al micro. ¡El micro! Ahora mismo. Ahora te oímos, sí. Vale. Bueno, pues a ver. Yo saben, pues eso, tengo así un poquito más de... Conocí a Lorenzo y a Patricia y así fue con los que más tuve contacto en el Retiro de Madrid. Entonces, yo vengo como de muchos años de estar viviendo situaciones que no sabía, ¿no? Lo que me estaba pasando, pedí ayuda a mucha gente, nadie me supo explicar, pero bueno, en mis capacidades está la empatía, pero yo no, o sea, yo me levanto muchas veces sin energía, porque cuando duermo no sé lo que pasa. Hay momentos también en los que me dan como mucho cansancio, yo hago una elevación, no se me quita, vienen a la noche, lleva un tiempo que vienen, yo creo, no sé si serán los mismos o no son los mismos, vienen por la noche, yo he intentado pues, romper pactos de todo, hacer las esferas de elevación, etcétera, 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 pero yo no puedo comunicarme, o sea, si yo hago una esfera de elevación, ni siquiera sé si se van o no se van o dejan de estar. Tengo bastante sintomatología, sobre todo en las piernas, ¿no? Entonces, pues es un poco eso, que yo, luego, bueno, aparte lo de Lo estás haciendo a ciegas, pero tienes que darte cuenta de que cómo te sientas tú es importante. O sea, tú eres el medidor de cómo va. Por ejemplo, para el tema del descanso, comentamos semanas atrás en un audio, y esto quería repetírtelo, de que si hiciste el tema de Reiki o tienes algún nivel de Reiki, en la habitación donde no estés pudiendo descansar, que generes la conexión y la estancia de Reiki con toda la simbología antes de entrar, antes de ponerte a dormir. De forma que esa estancia se queda con energía de Reiki durante toda la noche. Si el espíritu obsesor o el espíritu molesto viene a molestarte mientras tú duermes, de repente se encontrará en una estancia donde está recibiendo energía de alta frecuencia. Y lo más probable es que no pueda conectar contigo porque tú estarás siendo equilibrada en ese instante. También tienes que darte cuenta de una cosa, Mar, y es que hay más de un sensitivo en tu casa y los dos sois empáticos. Cuando uno pierde los papeles, el otro por empatía lo copia. Y el espíritu, cuando os ve perder los papeles y os ve en un estado mental de defensa-ataque entre uno y otro, empieza a saltar de uno a otro, atacando simultáneamente al otro y minando cada vez a uno de los dos. Te lo digo porque esto lo he observado en alguna ocasión. Cuando esto sucede hay que generar esa estancia y hay que generar esa estancia hacia nosotros. En cuanto al otro, yo recomiendo que cuando son dos sensitivos y está pasando esto, que se abracen, que se unan, que se junten, que se cojan de las manos, que se abracen,
para que su energía se equilibre y se una. Y entonces, si los dos entran en bajo astral, entran juntos y salen juntos. Si elevan la frecuencia, salen juntos. ¿Lo entendemos? Pero si uno está decaído y el otro está bien, el decaído lanza toda esa energía. Cuando el alma que ha generado esa situación ve que este empieza en preocupación, salta aquí. Este se estabiliza, pero entonces este reacciona y vuelve a saltar a este lado y va haciendo esto. Entonces ahí es complejo Pero, a ver, localizar al individuo y elevarlo. cuando esto nos ha pasado pues, no lo he explicado tampoco, bueno, con mi hijo y yo, entonces lo usan para atacarme físicamente. O sea, llega al punto de descontrolarse físicamente y en cuanto me ve, él, en cuanto me ve, ya me agrede. O sea, no me puede mirar a la cara y ya es agresión. Y yo me tengo que retirar. Yo que no lo puedo abrazar. Mi sensación es que sea algún espíritu obsesor que te la tiene curada y que parece ser que verdaderamente quiere pegarte. Y está utilizando esa falta de comunicación y cohesión que tenéis entre madre e hijo. Ya os he dado algunos consejos de que tenéis que desprogramar eso recordando. O sea, tu hijo no quiere dañarte y tú tampoco quieres dañar a tu hijo. Recordar eso en todo momento. Y si uno levanta la voz, el otro que simplemente no responda al fuego con fuego, que se espere. Eso lo he hecho siempre, pero llega un Que se punto que espere. ya, o sea, te lo tengo que Lo que te sujetar. está hablando no es tu hijo. Simplemente abandonas la estancia. Y tu hijo tiene que darse cuenta, él también se lo ha explicado, de que aquello que le lleva a atacarte no es él. Mi Porque hijo está preguntándole, él nunca te haría daño. Por lo ahí. tanto, cuando nace esa inercia y ese enfoque, no es él. Tiene que aprender a controlar esa parte. Si no la controla, indudablemente te haría daño. ¿Lo entendemos? Pero una parte de lo que está haciéndote daño no sería tu hijo. No sabemos quién sería, pero no sería tu hijo. A mí, cuando se ha descontrolado algún sensitivo y el sensitivo me ha llegado a golpear en medio de la frente a puño cerrado, 5 o 6 impactos en la frente, yo no le he respondido al fuego, porque si le doy un golpe lo desmonto. Sobre todo si cuando veo ese peligro me incorpora un guía. Hay un guía que tiene mucha fuerza. Hay un guía que es como si fuera un oso. Si me incorpora el oso y da un golpe a una persona, la destroza. Lo entendemos. Entonces tenemos guías que pueden protegernos. A mí me han llegado a golpear de esa forma y no moverme ni un milímetro. Y no salirme ni un rasguño. Y la gente preocupada, pero si te ha pegado, si tal, digo sí, pero yo no estaba solo en ese momento. Lo que pasa es que, claro, para que una persona se descompense de esta forma, la persona está deprimida y está rota por dentro, tanto psicológicamente como mentalmente como emocionalmente. Y esa parte hay que cultivarla y repararla. Y ese trabajo, querida amiga Mar, solo puede hacerlo uno mismo. Porque aunque yo vaya a que me pongan tiritas, mi mente solo la puedo dirigir yo. No puede venir otro a decirle a mi mente cómo tiene que comportarse. Tengo que ser yo quien coja las riendas de ese caballo desbocado y lo dome. Y esa parte la tiene que hacer en este caso tu hijo. Le podemos dar 1.000.000 de consejos, pero si no los recuerda cuando está en pleno volcán, en plena tormenta, pues puede resultar dañino. Si esto pasa, al final tendrás que tomar otras cartas mayores en el asunto. Bueno, de momento vive con su padre, pero es que en cuanto estamos juntos, tarde o temprano, es estar No como con una sería el primer sensitivo que termina recluido. ¿Me explico? Y eso no se puede cerrar. Aunque tú lo cierres, vamos a ver, ¿lo puedes cerrar en una persona? Sí. ¿Qué pasaría con esa persona? Probablemente padecería toda su vida si tenía como función desarrollar todo eso.
Y donde lo dejara tu hijo lo retomarían tus nietos o tus bisnietos. ¿Y si no tengo? Y si no tienes, saltará en la generación en la que tú vuelvas a encarnar. Qué suerte. O sea, se lo coges por donde va. Porque tu hijo hereda una parte tuya y una parte de su padre. Yo no sé si la gestión espiritual de su padre o la gestión espiritual tuya están en orden. O sea, yo he visto cómo varias generaciones saltaba de una a otra. A mí me vino una bisnieta para hablarme de su tatarabuela que estaba viva, y estaban vivas 4 generaciones. La tatarabuela estaba desquiciada, diagnosticada de Alzheimer y cosas peores. Pero cuando yo entré en la casa tuve una conversación de más de 30 minutos coherente conmigo. Y decía, gracias por venir a ayudarnos, porque yo no he podido arreglarlo. Y ahora lo padece mi hija, lo padece mi nieta y lo padece mi bisnieta. Por favor, ayúdenos. Y entonces la mujer volverá a perder el norte y quedarse sentada como si fuera un mueble. Y eso lo he visto y lo he vivido. Y la que ha tenido que solucionarlo ha sido la bisnieta, porque la hija tenía miedo y padecía de terror y ya estaba diagnosticada de demencia senil. O sea, que iba en el mismo proceso que la madre. La nieta llevaba 40 años peleándose con un alma que no conseguía llevar a la luz, pero que tampoco quería hablar con ella. Y la bisnieta cogió y lo solucionó. Pasamos a ese alma a la luz y entonces las 3 cogieron lucidez. O sea, la generación que integra y resuelve el problema le pasa lucidez y luz a los demás, los actualiza. Si tu hijo consigue resolver esos enfrentamientos y peleas que tiene internamente con esos obsesores o demonios que lo llevan de calle y los pasa a la luz, él lo integrará y tú también. Si intenta dominarlos, si intenta jugar con ellos, si intenta hacer cualquier otra cosa, él los padecerá y tú también. Y la siguiente generación suele padecer. Cancelo cualquier cosa que haya podido decir, que programe el futuro. Cancelo cualquier cosa que haya podido expresar que vaya en contra de la evolución espiritual de tu alma o el alma de tu hijo, o cualquiera de los presentes, o cualquiera de los que pueda escuchar esta grabación. Esto es un poco de metafísica, para que no se materialice, no se cristalice en la realidad lo que he expresado. El ser humano es pura luz y tiene luz de sobra para orientar a otra alma que fue humana a ir a la luz con su familia. Aunque esté en un infierno y aunque sea un obsesor, podemos llevarles de la mano. Pero hay que formarse, hay que ser neutral, no tener miedo, tener disciplina mental y emocional constante. Y entonces lo puedes coger de la mano y llevarlo a casa. Y a casa no me refiero a su casa física, sino a su casa espiritual. ¿Vale? Yo no sé si va o no va, Lorenzo. Yo no puedo Como tú coger a no lo nadie sabes, que no ve. tienes que fijarte en lo que sientes, pero no debes frustrarte porque no lo sepas. Cuando te compartimos las herramientas es para que por lo menos tuvieras algo, porque te diste cuenta en que tus palabras o las primeras palabras que utilizaste, la primera vez que hablaste conmigo, mi hijo no es mi hijo y me ataca. Esas fueron tus palabras. Y si tú eres capaz de distinguir que tu hijo no es tu hijo y te ataca, quiere decir que ahí hay otra presencia en algún momento determinado. Conforme he ido interactuando con él, me he dado cuenta de que si tiene esa habilidad, que no la tiene consciente y que la tiene que desarrollar. Y en el caso tuyo, pues no sé por qué no percibes más allá, pero tendrás que practicar para que todo eso se habilite y se active. Y es importante dejar de juzgar. A mí han venido espíritus que querían que dañarme, matarme, todo eso. Mira, hay que salir de la lucha. Si el espíritu me transmite una sensación de que quiere matarme constantemente, lo primero que analizo de esa información es que al espíritu querían matarlo constantemente. Porque hacia mí es erróneo y no es verdad, ni verdad.
No hay nada que quiera matarme, ni física ni espiritualmente. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, toda la información que recibo pertenece al espíritu. Pues ahora me duele mucho el pecho aquí. Pues ese dolerte del pecho probablemente sea una persona que padeciera de ahí. Voy a darle paso a José, que me está pidiendo paso. Una cosita. Noté yo a tu hijo este fin de semana. Espera, es que no me sales en la imagen. Noté a tu hijo este fin de semana. Vale. ¿Vale? De lo que dice Loren, y lo experimenté en mis carnes, él directamente le cuesta expresarse de toda la velocidad de información que le llega a su cabeza. Entonces colapsa y no sabe cómo interpretar. Es como cuando un guía mío que tengo PUC, antes de que Loren le diera un libro, cuando tenía que dar el nombre a un guía y no sabía pronunciar ese nombre, se frustraba y lo que hacía era callarse, ¿vale? Y le daba alguna rabieta que otra, ¿vale? Yo ahora, con permiso de la sala, mi abuela te quiere dar un conjuro que lo llamaba ella conjuro de bendición, que como se va a quedar grabado, ¿vale, Mar? Cuando tú lo veas y no entres al trapo, que es lo que tienes que intentar hacer, que sé que lo has hecho más de una vez, pero al final terminas cansándote, lo leáis los dos. O por lo menos que lo lea él o que lo lea quien le duela el pecho en ese momento, porque ya te digo que lo que noté es que saltaba en forma de 8 este espíritu en concreto, y es que funcionáis los dos por igual. Te digo por qué, porque tú eres la mitad de él. Los dos sois un equipo, es lo que así en similitud se podría decir como yo y Iván, mi pareja. Entonces, por eso te digo. Entonces, si quieres cerrar los ojitos, pon la mano en el pecho y quien quiera sentirlo que lo haga igual, ¿vale? Quien quiera de los asistentes lo puede poner, ¿vale? Te bendigo por la luna y por el sol. Te bendigo por el frío y el calor. Te bendigo por lo recto y lo curvado. Te bendigo por todo ser enamorado. Te bendigo por el bien y la verdad, para que tengas luz y claridad. Que se aparte todo enemigo, que recibas el calor de un buen amigo. Que tu camino sea un camino de flores, a tu visita esté llena de colores. Que nunca te falte de nada, ni dinero, amor, prosperidad y ninguna hada en tu vida. Que siempre te pueda brindar lo que desees y mucho más. Que nunca te veas cansado o cansada. Que en tus días estés relajado y relajada. Que estés siempre vivo en tu corazón. Que reine en tus relaciones y la pasión. Que nada importante dejes para luego. Que la vida sea un eterno juego. Y a todos los elementos llamo, y a los sagrados dioses llamo ahora. Te bendigo y te proclamo, porque infinitamente te amo. Respírame 3 veces y exhala por la boca, por favor, Mar. Gracias, José, y gracias a tu abuela también por dejar por escrito esta oración, que es maravillosa. Mar, ¿tienes una lesión en un hombro? ¿Hay un hombro que te esté dando la lata? De vez en cuando el derecho sí. No. Bueno. Pero el mayor problema lo tengo en las piernas. Bueno,
En el hombro he estado haciendo alguna cosita, ¿vale? Las piernas, pues bueno, si algún compañero quiere intervenir también, pero debería de haber desaparecido esa presión y lo que se notaba era mucho calor en todo el plexo solar a través de las palmas de las manos y un bienestar muy agradable, conforme lo iba mencionando José. ¿Alguna pregunta más, Mar? No, María José, no sé si quería intervenir a esto, quería Vale, decir algo pues aparte. voy a pasar a María José. Voy a cerrarte aquí el micro. ¿Se oye? Ah. Hola, Mar. Yo quería aportar mi granito de arena porque sí que me he visto en situaciones aquí con el chico que tengo a mi lado. Al principio de poder gestionar muchas cosas que gestiona ahora, cuando era muy novel y yo estaba ahí al lado de él y me las veía un poco crudas. Sí que es cierto que cuando no ves y no oyes, es muy difícil de saber lo que está pasando, ¿no? Pero aquí dentro de tu corazón sabes que la persona que tú tienes enfrente no es la que es. Sabes que ahí hay algo que no es él, ¿vale? Y a mí siempre me funcionó en ese momento de pararme, centrarme y decir, no, yo soy consciente de que este que me está hablando no es mi marido. Yo soy consciente de que la persona que yo amo no es la que está delante de mí. Y expresarlo. En ese momento expresarlo y decir, no, mira, tú no eres Lorenzo. En este caso tú se lo dirías a tu hijo. Yo quiero hablar con Lorenzo porque yo sé que este que me está hablando y está haciendo esto y me está haciendo esto no es mi marido. Y a mí hasta el momento me ha funcionado siempre. No sé por qué hacen así, ¡puf!, se desdoblan, deja de incorporar y aparece la persona que yo estoy llamando. Entonces, cuando tú estés en una situación de agresión por parte de tu hijo, o tanto física como verbal, lo que sea, que ya ves que se te está descontrolando y tú eres consciente de que ese no es él, afírmalo. O sea, dile, no, es que tú no eres mi hijo. Y yo quiero hablar con mi hijo y yo amo a mi hijo. Y pruébalo. Búscate tus herramientas, tus formas de expresar para que en el momento en el que te veas en esa situación, tú puedas tomar las riendas. Y en el momento en que sucede esa desdoblación, agarrar a tu hijo, darle un abrazo y decirle, te amo, vamos a luchar contra esto, porque esto no es nuestro. Y no nos puede separar. Y no nos puede dañar, porque nosotros no lo vamos a permitir. En el momento que tú pones esa barrera, ya puede hacer lo que quiera lo otro, que no va a poder. ¡Sube! Yo te lo digo. ¡Sube! Has quitado el micro. No. Mari, que no te se oía. No sé por dónde me queda. Es que aquí el chico le ha dado a silenciar. No sé por dónde me he quedado. Yo te aseguro. El tema es que sí, mucho. Yo he trabajado, siempre lo he quitado, o sea, yo cuando he visto que esto estaba pasando, me he ido, he hecho trabajo con una herramienta y a través del yo superior, pero claro, ahí hay un lapso de minutos que son muy difíciles de pasar hasta que se le desincorpora lo que se le ha incorporado. Pero es que, sí, claro, son muchos años. Yo si estoy presente es más violento, pero él estando solo, por ejemplo, en casa de su padre, se le envenena en la mente y él está... a veces lo ponen a dar vueltas en la cocina, va hablando solo. Sí, pero porque se hacen con él. Entonces tú lo que tienes que cortar es eso. O sea, en el momento que tú eres consciente, córtalo, porque él no puede.
Él llega un momento en que pierde ese norte. Y eres tú la que tiene que decir, no, perdona, aquí se ha terminado. Cuando estoy con él, cuando él está solo, está solo. Ya no, pero yo me refiero cuando te encuentras tú con él en una situación de agresión o física o verbal. Tú tienes el poder, ya que estás ahí a su lado, de frenarlo. O sea, yo, delante de Lorenzo, he tenido una situación en que he incorporado a Samael y no ha venido con buenas intenciones y yo conseguí que Samael se fuera. Porque se lo dije, o sea, se lo dije claramente, le dije, mira, tú no eres mi marido y yo no quiero hablar contigo y tú no tienes el por qué estar aquí si no te dan permiso y yo no te lo doy y él tampoco, así que ya te está yendo y se va, porque no puede, no tiene ese poder para estar ahí, no puede infringir esa norma, es una norma espiritual básica, no puede infringir ese acuerdo. Y se va y funciona. Y lo que tienes que hacer en ese momento en el que te das cuenta de que hay esa separación es abrazar a tu hijo y decirle, te amo. Y esto podemos arreglarlo los dos juntos, porque nos queremos y somos uno. Y juntos los dos trabajarlo. Si tú intentas hacerlo por tu cuenta, habrá veces que te funcione, pero la mayoría a lo mejor no es suficiente. ¿Por qué? Porque tu hijo no hace esa desconexión. Porque tu hijo no hace esa separación por sí mismo. Entonces, a lo mejor tienes que estar tú ahí para conseguir que él pueda desconectar de esa fuente, de ese espíritu. No sé si te servirá, ¿no? Pero a mí por lo menos sí que me funcionaba. Lo que pasa que es, pues eso, una situación mantenida durante muchos años, que venimos viviendo lo mismo. O sea, él ha crecido pues desde los 9 años con, pues eso, al final está... Claro, Realmente pero ahora, la situación... ahora es muy dañado. O sea, la palabra es está muy dañado. Pero ahora es consciente de lo que le pasa. Antes no era consciente de lo que le pasaba. Antes él se pensaba que era su cabeza. Ahora ya hay personas que estamos ayudándole y le estamos diciendo que eso no es su cabeza, que eso es de otra forma. Y ahora puede y tiene herramientas para corregirlo. Y si tú estás a su lado y le ayudas, se va a sentir apoyado y cada vez que necesite ayuda va a ir a buscarte. Porque tú eres su madre y el amor de una madre es incondicional y sabe que va a poder contar contigo siempre. O sea, él no se va a dar cuenta de que tú te vas a otra habitación y te pones a pedir por él y a hacer oraciones para que eso que lleve incorporado se marche. Pero si tú estás ahí y le das un abrazo y se lo dices a la cara y lo abrazas con todo el amor que tienes, automáticamente eso lo rompe todo. Automáticamente ese amor que tú le estás ofreciendo desbloquea todo. Rompe la conexión de manipulación del alma que está obsesionada con tu hijo o contigo, al manifestar ese amor. Voy a hacer una pausa en la grabación un momento, chicos, ¿vale? Y beber un poquito de agua. Parada para agua.